Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, segunda hora del Espacio en Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y es de nuevo el tiempo del programa. Después de las noticias regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco está ya en marcha. Lista para seguir viaje hacia el mundo de los enigmas, y para empezar nos vamos hacia el mundo del futuro. Un experto nos va a dar algunos datos hasta ese mundo que ya se ha puesto en marcha y que parece ser que tiene muchas incógnitas esperándonos. Después llegarán algunos misterios de la Comunidad Valenciana para no perdérselo. Pero ahora, tras esa introducción, nos vamos de la mano de nuestro siguiente invitado al mundo del futuro. Inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la impresión 3D, la nanotecnología, etcétera, nos van a conducir a una sociedad tecnológica que no podemos siquiera imaginar. Será sin duda un cambio de paradigma en las reglas de convivencia de la especie. Las máquinas y algoritmos irán ocupando los mismos espacios que el ser humano en la cúspide de la pirámide evolutiva. Esos son algunos de los datos de ese futuro que nos espera. Vayamos a conocer algo más de la mano de nuestro próximo invitado. ¿De verdad que cuando eras pequeño querías soñabas con ser secuestrado por extraterrestres? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Escuchaba programas de radio como el tuyo y la verdad que me apasionaba pensar que existiría la posibilidad de conocer otro tipo de seres, ¿no?, de otros planetas. Me gustaría saber cómo eran y qué pensaban y qué planes de vida tenían también, ¿no? ¿Y querías ser astronauta? Sí, lo intenté, de hecho. De hecho, me presenté a las ¿Sí? a las pruebas de para ser astronauta cuando ya estaba en la Agencia Espacial Europea. Sí. Pero bueno, es muy difícil y no lo conseguí. Pero sin embargo eres doctor en ingeniería, casi nada, ¿no? Lo que Sí, habrás... eso lo pude conseguir al menos, sí. Vale, y has escrito un libro que yo no sé, ha debido estar 3 reencarnaciones, que se llama Un mundo robot, la mayor revolución jamás conocida, que según dice aquí cambiará para siempre nuestras vidas, trabajos y el destino de la humanidad. Y en algún lugar he leído que una sola máquina será más inteligente que la humanidad. Los próximos 100 años del siglo XXI van a equivaler a 20.000 años de evolución. ¿Así se presenta el futuro? Bueno, yo creo que vamos hacia allí, ¿no? De hecho, ya hay quien me ha sugerido que el título ya se ha quedado anticuado, que en lugar de cambiará, en futuro tendría que haber puesto que esas máquinas y algoritmos capaces ya están cambiando, ¿no? Aunque quizá, digamos, la sensación que tenemos es que todavía es muy incipiente, todavía no nos asusta, no nos asusta en exceso, pero ya ha empezado esa revolución. Inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, impresión en 3D, nanotecnología. Estas son algunas de las cosas, de los ingredientes de esa ensalada que estamos ya viviendo en este futuro presente. Sí, son ingredientes de un plato que todavía no alcanzamos a entender. O sea, vemos que hay muchas noticias sobre muchas tecnologías que avanzan cada una por su propio camino, como si fuesen sendas. Lo que quizá no terminamos de ver es que esas sendas convergen en un plato cocinado, ¿no? Y ese plato cocinado es nuestro futuro. Y quizá, por supuesto, es imposible saber cómo acabará, porque hay pequeñas, como la lectura de la mariposa, que puede cambiar una pequeña decisión o una indecisión política o social, etcétera, o tecnológica, puede cambiar mucho ese futuro. Lo que sí que es cierto es que tenemos que empezar a plantear esos posibles escenarios de cómo podría ser nuestra sociedad de dentro de unas décadas, porque quizá muchos de esos escenarios no nos van a gustar. Entonces quizá todavía tenemos la posibilidad de intentar moderar desde el presente cómo debería ser nuestro futuro para que lo que venga no sea una completa catástrofe. Te decía Javier hace a micrófono cerrado, tenía un robot en casa y esta mañana lo he sacado de ahí. Dan tanto miedo los... Bueno, lo vamos a hablar seguramente con más tiempo en algún programa que vamos a hacer contigo ahí cara al público en Barcelona, pero dime 4 datos de cómo se presenta el futuro. Bueno, yo creo que el futuro a día de hoy tiene una doble vertiente, ¿no?
por una parte pensamos que el futuro va a ser, lo vemos desde hoy y pensamos que mañana va a ser igual que hoy, con pequeñas diferencias, y es una pequeña trampa, ¿no? Porque lo que no terminamos de ver es que, como ya se ha repetido muchas veces, el desarrollo tecnológico tiene ese tipo de curva, ese tipo de progreso que durante mucho tiempo parece que no pasa nada, que se avanza muy poquito a poco, a pasos muy pequeñitos, pero resulta que de repente esa curva coge una versión exponencial y en muy poquito tiempo ocurren grandes cosas, ¿no? Y esas grandes cosas significa impactos en nuestra forma de vida, en nuestra convivencia, en el modo de relacionarnos que hemos conocido entre milenios. Ahora hablamos en el libro, la mayor parte del libro se dedica a la parte del trabajo, porque el trabajo es fundamental en la forma de convivencia. Desde miles y miles de años hemos tenido que trabajar para conseguir la supervivencia, y esa supervivencia alrededor del trabajo y los salarios ha modelado nuestra vida, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora las máquinas ya empiezan a ser más competentes que un ser humano, a través de la ocupación de puestos de trabajo por máquinas, resulta que lo que está en juego no es solamente nuestro trabajo, también está en juego toda nuestra manera de vivir y de convivir, que se ha gestado durante miles de años. Tremendo. Si uno echa la vista atrás, yo no sé en qué, bueno, veo aquí la fecha que naciste, Internet y Wi-Fi, cómo ha revolucionado en 20 años la forma de ver la vida, la forma de plantearte las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos espera todavía es más, no sé cómo llamarlo, más loco, más acuciante, es una carrera más contra el destino. En el medio y largo plazo yo creo que sí, porque Internet, con todo los supuestos de cambio, que quizás ya no nos damos cuenta de todo lo que supone tener Internet, ¿no? Tener todo el conocimiento que hemos generado, prácticamente todo el conocimiento, tenerlo, digamos, a disposición del alcance de un clic, eso es una barbaridad. Lo que pasa es que, como nos hemos acostumbrado poco a poco, como quien envejece día a día, no nos damos cuenta hasta que un día no comparamos una fotografía de cuando éramos jóvenes con la actualidad y vemos realmente el cambio, ¿no? Pues yo creo que con Internet ha pasado lo mismo. Es una tecnología increíble, pero todavía, digamos, está en sus primeros pasos. El día en que ese conocimiento explote y todos esos datos que hemos puesto en una red sean capaces de alguna manera, digamos, con los algoritmos que van a gestionar esa red, con los algoritmos capaces que van a estar, digamos, interactuando en esa red, sean capaces de crear algo diferente, conocimiento por un lado, capacidades de gestionar esos datos y ese conocimiento por otra parte, lo que surja de allí es ya fruto de la ciencia ficción. Ya algunos ya han hecho sus hipótesis de qué podría surgir de todo ese conocimiento y de todas las capacidades puestos juntos, ¿no? Uh-huh. Da miedo un poco asomarse al futuro, quizá por también las películas que nos están empezando a enseñar, esos robots que de repente desarrollan una tremenda inteligencia, incluso mayor que la nuestra. ¿Eso puede llegar a ser cierto? Sí, yo creo que tarde o temprano, o sea, yo desde mi punto de vista como ingeniero, claro, podemos exagerar un poco más o menos, podemos pensar que el futuro va a venir más cerca o va a tardar más en venir, pero yo creo que la tendencia es la que es. Si vemos cómo evoluciona la tecnología y vemos la cantidad de dispositivos, de soluciones tecnológicas que creamos, la cantidad de personas capaces que están dedicadas a generar más y más tecnología con más funcionalidades, yo creo que es inevitable pensar y es inevitable, digamos, concluir que hacia donde vamos es hacia una explosión tecnológica, y que de esa explosión tecnológica lo que surge son máquinas que son esencialmente diferentes a las que hemos conocido. Ya no máquinas capaces de hacer cosas increíbles, máquinas a las que podemos adorar, como ya muchos de nuestros dispositivos tecnológicos que ya nos encantan, ¿no? Y nos avergüenzan en cierto modo, ¿no? Como dijo también a un filósofo, la vergüenza prometeica, que la llamó. El ser humano frente a la tecnología que crea no se siente un poco casi ya avergonzado, sino que además vamos a poder gestionar, vamos a tener que intentar gestionar una serie de máquinas que nos van a superar, como tú dices, en inteligencia, pero no solamente, digamos, por un pequeño diferencial, sino realmente unas capacidades que a día de hoy seguramente son incluso difíciles de hipotetizar, ¿no? Estamos hablando de que un día una especie de máquinas y algoritmos, o quizá de hombres y máquinas juntos, una especie biónica, serán capaces, digamos, de dar el salto cualitativo hacia una especie diferente. Del mismo modo que un día dejamos de ser la especie más lista de ser, digamos, el centro de nuestra galaxia, y nos dimos cuenta de que no éramos ni siquiera importantes en la Vía Láctea, ni siquiera nada importantes en el universo, pues un día encontraremos que en la Tierra ya no somos la especie importante, sino que ha surgido otra especie que es mucho más capaz y que quizá es la que va a tomar el relevo hacia el futuro, ¿no? Nosotros, digamos, tendremos que reservarnos o un puesto o quizá fundirnos con esa nueva especie.
Qué miedo, Javier, qué miedo da eso que nos planteas. Ayer me parece que escuchaba la noticia de un robot, que no sé dónde era, que podía empezar a matar a todo el mundo él solo sin que... no sé si te has enterado, pero no sé si era en China o Estados Unidos, no sé quién había desarrollado ya un robot capaz de cargarse a medio ejército él solito y no hacía falta que fueran los soldados. Peor que Rambo y que todo esto que sale en las películas. ¿Puede llegar a ser así? De eso ya hablé en el libro anterior y estamos hablando hace ya 4 años cuando lo publiqué, porque ya entonces era una realidad. Quiero decir que ya había sistemas de defensa, por ejemplo, la frontera con Corea del Norte, ya había sistemas de defensa que podían llegar a ser autónomos. Cuando yo escribí, cuando yo hice la investigación, esos sistemas todavía no eran autónomos porque requerían, digamos, una orden de una persona que estaba a cargo de ellos, pero estaban ya preparados para que a través de una serie de sensores, etcétera, pudiesen tomar decisiones de disparar a un posible enemigo que se acercase, digamos, a una zona crítica, ¿no? Con lo cual, por supuesto, ya hemos conocido todos en las noticias y hemos visto como drones de manera, a día de hoy, guiados por una persona remotamente, pero el día de mañana podrán también tener la capacidad de autónomos, y ya la podrían tener si eso fuese algo deseado, de poder disparar a un objetivo desde distancia y que alguien, digamos, el objetivo caiga y sin saber quién ha sido, digamos, quien le ha condenado a la muerte, ¿no? O sea, estos sistemas ya existen, la tecnología ya está aquí, y lo único que hay todavía, digamos, es una cierta mirada recelosa entre países, porque claro, esa tecnología es realmente peligrosa y sobre todo también porque toca ciertos elementos éticos y morales, digamos, incluso en el mundo de la guerra, ¿no? Yeah. En la guerra no vale todo y también hay ciertas normas, al menos, digamos, sobre el papel. Lo dejamos ahí, si te parece, Javier. Da miedo. Máquinas en la cúspide de la evolución. Te planteo eso, volver a hacer un segundo programa hablando más extensamente de todo esto y sobre todo cómo prepararnos, y que me cuentes si existe una energía inagotable, porque en algún sitio he visto que estabas trabajando en encontrar una energía inagotable. ¿Ya la has encontrado? Estoy trabajando en energía de fusión, en la próxima generación de reactores de fusión, y el día que se alcance, digamos, el día que podamos controlar esos reactores y que puedan ser, digamos, puedan generar energía de manera comercial, es decir, que cueste menos producir, digamos, el plasma del que se obtiene la energía, que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibúis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. He oído historias, Rolo, de grandes ciudades y tesoros, montones de oro y plata y un nuevo Dios. También he oído esas historias. ¿Y qué importa? No podemos navegar mar adentro. Yo creo que sí se puede, yendo al oeste. Y he conseguido algo que lo cambiará todo. ¿Qué es eso? Escucha, hace tiempo conocí a alguien, a un viajero. Él me dijo que era posible ir hacia Poniente, navegando por mar abierto, usando esto. Es una tabla de sombra. Pero ¿y si no hay sol? ¿En qué te ayuda la tabla? ¿Cómo encontrarías tu camino? Usando esto. Sal fuera conmigo. Se llama piedra solar. ¿Lo ves? Ahí está el sol. Ahora iremos al oeste. El mundo de las máquinas, un futuro poco esperanzador auguran las prospecciones. Habrá que estar preparado para ello. Y ahora el viaje continúa. Nos quedamos cerca, en nuestra geografía, buscando enigmas, leyendas y misterios que os ofrecemos tras esa introducción. Hoy he vuelto a retomar mi viaje. Sentir el eco del pasado en esos lugares me ha cambiado para siempre. Jamás imaginé que la magia y la leyenda pudieran estar tan cerca. Por suerte, no los volveré a contemplar con los mismos ojos. Me llevo de todos ellos el conocimiento y la viva sensación de que todavía
queda mucho por descubrir. El peso de la historia me acompaña a cada instante, en cada paso, en cada imagen. Ahora todo es diferente. Soy consciente de lo mucho que queda por aprender, de la riqueza que dejaron los antepasados. Nuevos lugares me esperan ahí fuera. No tengo tiempo que perder. Seguimos viaje. No tenemos tiempo que perder. En esta ocasión, nuestro destino es la Comunidad Valenciana. Y a lo largo de los próximos minutos deseamos descubrir relatos legendarios, crónicas misteriosas, tradiciones paganas, seres mitológicos, milagros. Toda una selección insólita que abarca las 3 provincias valencianas para acercar a nuestros oyentes y al viajero a unos singulares enclaves en los que todavía perdura el misterio. Junto a los aspectos mágicos, en este fascinante periplo también tiene cabida la historia más desconocida de esta comunidad española. Seguimos viaje. El misterio espera. Con esta música nos vamos a la búsqueda de lugares mágicos. Nuestro siguiente invitado está en la Comunidad Valenciana, es técnico superior en realización en cine y televisión. Estuvo con nosotros, iba a decir una cosa, dándonos la lata para unas entrevistas en un documental que luego fue genial. Jorge Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, no te tomes a mal eso de darle la lata, ¿eh? Fuiste insistente, pero es que como hay que ser, ¿verdad? Bueno, que la sigue la consigue, Miguel. Sí, señor. Documento OVNI, el único sobre investigaciones con un montón de gente especialista, ¿verdad? ¿Sigue funcionando por ahí el documento? Ahí estamos, intentando buscar financiación, porque como sabes fue con la economía propia y hasta donde llegó. No. Pero bueno, sí, se hizo un preestreno aquí en los cines de Alicante, bastante importantes, y la verdad es que tuvo bastante buena acogida. Bien, ¿y vas a seguir entonces con una segunda parte? Bueno, pues ¿por qué no? Cabe la posibilidad, la posibilidad. Haría falta ya un poquito de ayuda, pero bueno, sí, ¿por qué no? Y más que el contacto está cerca, dicen. Bueno, siempre ha estado cerca, ¿no? Bueno, y tú has cambiado un poco el panorama y de repente te has ido a buscar lugares mágicos, 50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Sí, esto era un poquito, Miguel, por romper una lanza en pro de otros temas que me han interesado incluso muchísimo más que el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI ha sido un poquito el detonante, como sabes, igual que pasa con otros compañeros del mundo del misterio. Pero bueno, o sea, la SM, la Ouija, la Videoexperiencia cercanas a la muerte y por supuesto los lugares mágicos que son pues muchísimos por suerte en España y en la Comunidad Valenciana pues también no iba a ser menos, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con Miguel Pedrero en el congreso que estuvimos en Eibar hace ya un año y pico. Me acuerdo que le propuse, porque había un hueco en la colección de 50 lugares mágicos de la editorial Sidonia. Yo me propuse a hacerlo y bueno, y por suerte es una realidad. Estoy quedado contentísimo y ha sido una manera, Miguel, de descubrir y de incluso redescubrir la propia Comunidad Valenciana, ¿no? Seguro, llena de magia. Pues con este señor Jorge Sánchez nos vamos a ir de viaje para descubrir algunos lugares mágicos. Nos vamos a Valencia, si te parece, ¿vale? Primera cosa que te pregunto, ¿el cáliz que hay, el grial que hay en la Catedral de Valencia es el auténtico o no tiene nada que ver? Bueno, es una pregunta complicada, Miguel, porque como sabes, cáliz hay muchos. Está el cáliz de Antioquía, está ubicado en el Museo Metropolitano de Nueva York, el Sacro Cantino de Génova, el famoso vaso de Nanteos, en Gales, el cáliz de Gurgá en Irlanda y por supuesto pues no podía ser menos en Valencia, pues el Santo Cáliz de Valencia, de la Catedral de Valencia, ¿no? Bueno, esto, como sabes, nace de la obra de José de Matea, del autor Robert de Borón, en el siglo XII, y bueno, pues según ese relato fue el mismo José quien recogió el costado del Nazareno con el Santo Grial, y tras la resurrección, pues parece que Jesús le pidió que llevase la copa a la isla de Britania, donde quedaba de caudo, ¿no? De ahí surge pues aquella famosa leyenda de los caballeros templarios, ¿no? Que protegían o salvaguardaban
ese vaso, ¿no? Ese gran secreto, que para algunos fue piedra filosofal, por ejemplo, por los alquimistas, para otros fue, como te digo, reliquia para los templarios. Incluso se ha hablado que fue no un vaso en sí mismo, sino la propia descendencia de Jesús, ¿no? Bueno, pues es que es un tema muy complicado. Yo recuerdo además que, si me permites la anécdota, cuando estuvo aquí Javier Sierra en Alicante presentando el Premio Planeta, estuvimos Moisés Garrido y yo con él tomando café, charlando, y él constataba esta dificultad de la que te hablo de poner la mano en el fuego en cuanto a qué versión es la correcta o no, ¿no? Porque sabes que en este caso en concreto del Santo Grial hay una cantidad de folclore impresionante que ha ido ramificando al mismo tiempo esas leyendas en otras, convirtiéndolo en un gran mito, ¿no? Pero bueno, que es muy interesante. Hay un detalle muy curioso que yo recojo en el libro, que bueno, nos centra en el año 1744, concretamente el 3 de abril, el canónigo Vicente Frígola vio escapar entre sus manos el cáliz, quebrándose este en dos al impactar contra el suelo. Bueno, pues fue tal, según cuenta la leyenda, tal la congoja de este religioso al ver lo que había hecho, que llegó a enfermar, incluso llegó a morir. Sí. Eso, bueno, es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Pues es decir, que esa parte de folclore es un poquito la que adorna, si quieres verlo así, o la que endulza un poquito pues estas historias que forman parte de la propia historia, para la redundancia, con su porcentaje de realidad, pero también con su parte de ficción, ¿no? Con esa parte de folclore de la que te hablo, ¿no? Y aunque sea difícil discernir si es el auténtico o no es el auténtico, ese Santo Grial, Valencia bien merece la pena ir a esa catedral por verlo y dejarse maravillar por lo que ahí hay. Vamos con leyendas, vamos con misterios de Valencia, la casa de Tócame Roque. ¿Qué es esto, Jorge? Bueno, pues esto nos remontamos al mes de mayo de 1915, la ciudad de Valencia, como decíamos, que eran, pues como te puedes imaginar, pues eran tiempos difíciles en los que los daños colaterales de la Primera Guerra Mundial ya hacían mella en toda la costa del Mediterráneo. Y bueno, pues esto surgió un poquito como una especie de disputa, si quieres verlo así, testamentaria, entre dos señores acaudalados de la época, el tal señor Colomero y un vecino de la misma finca, que se enzarzan en una especie de, pues te digo, de disputa, de pelea legal por hacerse con un piso de la finca número 5 de esa misma plaza del Esparto, ¿no? Esta es la versión oficial, ¿vale? Esta es la versión oficial de la historia. Todo empieza con una serie de ruidos, de ahí en la casa de los ruidos, que también le llamaban, ¿no? Esos ruidos parece ser que empezaron por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas, hasta tal punto de que no solamente los vecinos de la finca, sino prácticamente, me atrevería a decir, gran parte de la provincia de Valencia se llegaron a hacer eco de la historia. De hecho fue titular en varios periódicos de la época, el diario de las provincias recogía la noticia. Llamaban, ¿no?, la casa de Tócame Roque, la casa de los ruidos. Se habló incluso de una mujer emparedada, de que estaba encantada, en fin, una serie de historias, ¿no? Bueno, fue llegar tal la popularidad, de esta casa, que se hacían grandes tumultos de personas, ¿no? De hecho, el gobernador civil de la época tuvo que intervenir para mandar a la Guardia Civil allí a poner un poquito de orden. Se llegaron a hacer registros en inmuebles, interrogatorios a los vecinos, pero parece ser que allí no se sacó nada en claro, ¿no? Bueno, pues pasado el tiempo, lo que surgió fue lo que te comentaba al principio, fue esa realidad que estaba muy lejos de lo paranormal, que era esa disputa, y este rival del señor Colomero era el que supuestamente era el que producía los ruidos constantemente para tratar de acongojar, entre comillas, a su adversario y hacerse con la finca, ¿no? Lo curioso, Miguel, es que, y esto lo recogieron los compañeros de Cuarto Milenio cuando fueron ahí a hacer una investigación, aparecen los vecinos actuales de ahora, de hoy en día, siguen dando fe de que esos ruidos o de esas extrañas apariciones fantasmales o espectrales siguen produciéndose, ¿no? Y queda un poquito ahí el misterio, entre comillas. ¿Y tiene que ver, la casa de Tócame Roque, con el duende del Esparto o no tiene nada que ver? Sí, bueno, ese es otro nombre que recibió el caso. Llamaban el Tócame Roque porque decían siempre, ¿no?, entre ellos el tócame a mí, no, tócame a mí, ¿no? No, tócame a mí. Siempre estaban un poquito con esa disputa, y de ahí lo de Tócame Roque, ¿no? Pero bueno, sí, se le llamó de muchas formas. La verdad es que es interesantísimo cuando uno acude a la plaza del Esparto y tiene enfrente lo que es la finca, pues esa parte de la historia parece que de una manera u otra resuma, ¿no? Y, en fin, cuando te entrevistas con las personas, todo el mundo conoce la historia allí, ¿no? Y es muy curioso, cada uno, como te digo, tiene su versión, pero bueno, no deja de ser un lugar muy especial y, como te digo, algo muy importante, y que, como te decía al principio, es el primer expediente X en España, el primer caso de poltergeist en España oficial, por esa implicación gubernamental, ¿no? Pues esa implicación de la propia policía. Seguimos, si quieres, ¿te parece este viaje? El Museo del Silencio, ¿qué es esto?
del Museo del Silencio en Valencia? Pues a mí me pareció interesantísimo. Mira, además, antes de entrar en el caso, muy brevemente, te diré que el libro lo que a mí me ha servido muchísimo, Miguel, porque ha sido una manera de descubrir sitios que yo no conocía, por supuesto, porque no lo sabemos todo, es muy difícil, y otros que conocía que han sido redescubiertos, ¿no? Porque cuando conoces la historia, podemos visitar muchos sitios, pero cuando conocemos la historia es cuando realmente te llevas una impresión muy diferente del lugar, como tú bien sabes, ¿no? El Museo del Silencio es el sobrenombre que lleva el propio cementerio de Valencia. ¿Sí? Es el cementerio en sí mismo. ¿Por qué el Museo del Silencio? Bueno, el silencio es obvio, es un cementerio, estamos en un lugar santo, en Tierra Santa, y bueno, pues el silencio impera, ya sabes que es propio de esos sitios. Y es museo porque evidentemente hay una cantidad ingente de mausoleos de las familias más adineradas de hace muchísimo tiempo, y que son verdaderas piezas de arte que vale la pena visitar. Y luego algo muy interesante, y es que podemos contratar un guía para realizar 4 visitas diferentes. Una es Mujeres Ilustres, donde, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a una cantante de ópera que fue en 1920 y tantos, que llegó a ser muy popular, incluso llegó a cantar en grandes óperas en Nueva York y está enterrada allí, Blasco Ibáñez, y una serie de personajes históricos que forman parte de la historia de Valencia y, por supuesto, de esa historia de ese Museo del Silencio. Gente ilustre, en fin, son 4 visitas bastante contundentes en cuanto a datos históricos, y es una manera, Miguel, fíjate de curioso, de dar un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados cuando visitamos un cementerio, ¿no? Y ya se ha generalizado el hecho de hacer visitas incluso guiadas, ¿no? Sí, de hecho, uno nomás que tiene que entrar en Internet, sabes, la red de redes, que está prácticamente todo, y bueno, pues teclear Museo del Silencio Valencia, y tenemos una guía explicativa de lo que es el museo en sí mismo, y esas rutas que podemos contratar para poder realizar esas visitas. ¿Y el nicho 1501, qué es esto? ¿Hablas en tu libro de él? ¿Tiene que ver con ese museo también o no tiene nada que ver? No, esto es está dentro del cementerio de Valencia. No está dentro de esa matización, porque no está dentro de esas 4 rutas, por así decirlo, pero es una historia que también conoce prácticamente todo el pueblo de Valencia, porque es una historia muy popular. Y bueno, para conocer esta lóbrega pero apasionada historia debemos remontarnos, Miguel, al año 1876. Su protagonista fue un actor valenciano muy joven llamado Vicente García Valero, de 22 años de edad, el cual pues había contraído matrimonio con su amada Emilia. Al parecer, el cuento de una manera muy sintética porque es una historia bastante larga, parece que la mujer fallece, él estaba profundamente enamorado de ella, de hecho es una historia de amor como buena leyenda. A él le crea un pesar muy, muy tremendo, ¿no? Y un pesar que él arrastra durante mucho tiempo. Vuelve a contraer matrimonio en 2 ocasiones consecutivas con 2 de sus hermanas. En fin, tienen una hija, la hija es bautizada con el nombre también de Emilia, de ahí un poco para que veas la obsesión de este actor con su primera esposa. Y bueno, por motivos económicos, claro, esta mujer fue enterrada en una fosa común, no tenía un fondo económico suficiente para poder enterrarla de manera digna, y ese era un poquito su lástima, ¿no? El no poder tener un fondo económico para poder cumplir su deseo. Bueno, pues según cuenta la leyenda, este hombre en un momento determinado de su historia, que es, como te digo, muy larga de contar, él compra un boleto de lotería, y ese boleto de lotería, adivina en qué número terminaba, ¿no? Es 1501. Sí. Bueno, pues exactamente, ¿no? Bueno, pues con esa pequeña fortuna, que alrededor eran unas 600 pesetas de la época, fíjate tú, eso sí que es curioso. Bueno, pues él consigue enterrarla de una manera digna en ese nicho, ¿no? Ese nicho 1501. Y de hecho, todas las personas el 1 de noviembre acuden al cementerio de Valencia, al nicho 1501, a poner flores para ver si tienen esa suerte de disfrutar de ese pequeño bocado de lotería, al igual que le pasó a Valero, ¿no? Historias curiosas de la comunidad valenciana. Y lo que dices, Jorge, cuando conoces la historia ves los lugares de una manera diferente. Totalmente. Las emparedadas. Esta historia tiene que ver todo con cementerios, con muertos. Las empanadas de Valencia. Bueno, las empanadas de Valencia es una historia muy curiosa, porque fíjate, sabes que dentro del tema de las religiones, por supuesto cada uno es libre de creer en la que quiera, faltaría más, por supuestísimo que sí. Pero el tema de las emparedadas es muy curioso, porque fíjate, ya nos remontamos siglos atrás en la religión católica, aquí en España, concretamente, como tú decías, en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en la provincia de Valencia, eran mujeres, Miguel, que decidían ser emparedadas en vida. ¿Sí? Es decir, eran mujeres que, dedicaban toda una vida a la oración, absolutamente devotas, por supuesto, y eran recluidas, emparedadas, como te digo, en vida, en un habitáculo muy angosto, muy pequeñito, con un camastro, una mesa y poco más.
y así es como vivían prácticamente hasta el día de su muerte, ¿no? Recuerdo que tenían adherido al muro exterior de la iglesia un pequeño ventanuco por el que podían tener bueno, si quieres llamarlo contacto, pero bueno, contacto no es realmente, ¿no? Con el mundo exterior, ¿no? Pero fíjate, es lo increíble y llamativo, ¿no? De decir, una persona pudiera decidir una cosa así, ¿no? Independientemente de la creencia religiosa que se tuviese y desde el respeto, ¿no? Pero entonces, claro, era lo habitual, entre comillas, aunque nos pueda parecer una cosa bárbara, ¿no? Yeah. ¿Y se pueden ver? ¿Está en alguna iglesia concreta? Sí, ahí no tenemos nada más que preguntar en la iglesia, en la Catedral de Valencia, por las emparedadas. La catedral. Y dentro de todo lo que es el legado cultural de la provincia de Valencia es bastante conocido y de muy fácil acceso. De hecho, Miguel, antes de seguir con otro tema, decirte que uno de los puntos fuertes del libro es que la editorial Sidonia ha decidido incluir un código QR, para que no sepan qué es un código que podemos fotografiar con el teléfono móvil y automáticamente se conecta al GPS para llevarnos al lugar exacto de ese lugar mágico que acabamos de terminar de leer, con lo cual, como ves, no hay excusa para viajar y para no encontrar ese sitio en concreto. No te pierdes. Antes de seguir viaje a Alicante y al resto de las provincias de la comunidad, tu sitio más misterioso de Valencia, concretamente solamente de Valencia. De Valencia, me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones difícil porque son muchos y a mí te parecerá un poco ridículo, pero mira que hay lugares, pero yo realmente el del nicho 1501 a mí me conmovió, quizás porque soy un romántico, ¿no? Pero el estar allí, conocer esa historia tan tremenda de este actor, que como digo, he sido muy sintético, pero la historia, como he dicho, es bastante larga de contar, ¿no? El amor le hubiera llevado a hacer una serie de barbaridades, entre comillas, ¿no? Como el tener a su pequeña Emilia, hija muerta, en brazos. Una anécdota que contaba la leyenda de que un cartero iba a entregar una carta a su domicilio, le abrió la puerta con la niña fallecida en brazos, el cartero le preguntó si la nena estaba dormida y le dijo que no, que la nena estaba muerta. Es el reflejo de esa obsesión por esa pasión por su desaparecida, ¿no? Ya. Bueno, dejémoslo ahí. Seguimos viaje por el misterio, programas especiales del Espacio en Blanco. Esta noche dando una vuelta por la Comunidad Valenciana. Seguimos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Jorge Sánchez dando una vuelta por la Comunidad Valenciana, por algunos lugares misteriosos. Nos vamos a Alicante, ¿te parece, Jorge? Lucentum, la ciudad de la luz. Cuéntame qué es esto. Bueno, la ciudad de Lucentum es absolutamente fascinante. De hecho, como si sabes, por ejemplo, hay una historia paralela, ¿no? Que es la famosa ciudad de la luz cinematográfica que se intentó hacer en Alicante, que luego fue un fracaso económico absoluto, por desgracia. Pero esta otra ciudad de la luz de la que hablamos es un legado en parte musulmán y en parte romano que dejaron aquí esas dos fascinantes culturas en la ciudad de Alicante, ¿no? Es un vestigio de lo que fue el paso de esta cultura fascinante de los romanos por toda la costa del Mediterráneo y por supuesto en Alicante, ¿no? Ahí podemos visitar de manera muy fácil, es un sitio muy accesible, muy fácil de localizar, pues esos restos, ¿no? Esa ciudad que ha quedado ahí para el día de mañana, ¿no? ¿Se puede pasear por ella? ¿Se puede entrar sin problema? Sí. De hecho, creo recordar que últimamente estaban todavía en ciertas partes de las ruinas todavía rescatando algunas otras partes, se habían encontrado otros vestigios, pero sí, realmente podemos visitar esa parte importante, que es, como digo, un legado muy muy interesante de la ciudad de Alicante y como te digo, también incluye ese código QR para ir al lugar exacto. Vale, más lugares, el Barranco del Infierno, también allí en Alicante. ¿Dónde está situado esto? Pues el Barranco del Infierno está a escasos kilómetros del centro de Alicante, a escasos 20-30 kilómetros. Podemos acudir con el coche prácticamente hasta la entrada del barranco y de hecho está prácticamente entre Alicante y Alcoy, no está muy lejos, a poquitos, como te digo, 20-25 minutos podemos estar allí. Es un recorrido bastante largo porque creo que hablábamos de miles y miles de peldaños que estaban hechos a mano por los musulmanes. Y es un recorrido que se hace a lo largo de todo el barranco, donde pasamos incluso por cuevas, por lugares que se hace mucho senderismo. Es un lugar muy bonito, en mitad de la naturaleza, con su propia historia, con su propia leyenda, ¿no? Hay una capilla
una capilla que también tiene su historia, ¿no? Una famosa nevada tremenda que hubo allí hace muchísimo tiempo, unas flores que había en el camino, que los monjes identificaron en las flores a la imagen de la Virgen, ¿no? Y de ahí un poquito esa leyenda, o esa subhistoria que tiene el lugar. Es un lugar que además está absolutamente habilitado para todos los visitantes en cuanto al turismo histórico y el turismo convencional. Y es un lugar, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Estar allí, conocer la leyenda, el pasear, bueno, es un largo paseo, hablamos de kilómetros de ese senderismo, pero es un lugar muy especial, es un lugar que, como te digo, resuma esa parte de la historia de la ciudad de Alicante. ¿Y por qué del infierno anda el diablo por allí suelto? Bueno, hay diferentes leyendas, ¿no? Pero no, en definitiva, ese barranco del infierno, pues que era tan infernal, ¿no? El recorrido era tan costoso de recorrer, porque te digo que son kilómetros y kilómetros, es bastante complejo, pero la verdad es que, bueno, no tiene un motivo así en concreto, ¿no? Pues un nombre que se le puso popularmente al barranco del infierno, pero no tiene una connotación diabólica, ¿no? Por así decirlo. Saltamos a otro lugar, el Puig Campana. Esto a mí me suena a ovnis, apariciones en el mar de cosas raras, ¿no? Sí, el Puig Campana, junto con el monte el monte que está aquí en Aitana, del Puig Campana, forman un triángulo magnético junto con la isla de la zona de las Baleares. Sí. Antonio Rivera ya decía que era un triángulo magnético, ¿no? Maldito como el que hay en la Bermuda. El de las Bermudas, ¿verdad? Y el chino, el japonés, sí. Pues fue una hipótesis que lanzó ya en su día el ya desaparecido Antonio Rivera, y es un triángulo donde, por supuesto, pues como tú acabas de decir, pues el fenómeno ovni también estuvo muy presente, tiene su leyenda también histórica, tiene su subleyenda de ese folclore, ese añadido que hacen las siguientes generaciones a los hechos históricos, en las que hablaban de unas sirenas que empujaron a un gigante malvado, ¿no? Y hasta convertirlo en piedra y tomando la forma de montaña, ¿no? Como su propio nombre indica, ¿no? ¿Y hay muchas apariciones de ovnis todavía ahora o ya la cosa se ha calmado? Bueno, la zona del Puig Campana, por ejemplo, tiene una historia también muy peculiar, y es que, bueno, de ahí surgió el famoso caso de los Ángeles de Paiporta, que tú también tocaste hacía muchísimos años en el Espacio en Blanco, ¿no? Y, bueno, sabes que aquel caso cayó un poquito en el descrédito y en ciertos enfoques, pero bueno, realmente hay una historia muy curiosa, Miguel, y es que hace muchos años, la década de los 80, si no recuerdo mal, se afincó aquí en España un californiano, un estadounidense, llegó a hacer un sobreesfuerzo para poder publicar un diario escrito, de prensa escrita, llamado The Times of Spain, El Tiempo de España, en el que él publicaba de tanto en tanto algunas noticias relacionadas con el fenómeno ovni, fenómeno que, como te digo, era bastante frecuente en la zona de Puig Campana. De hecho, este hombre estuvo hasta el día de su muerte convencido de que el Puig Campana era una zona caliente, ¿no? Que llamamos dentro de la ufología, y bueno, y así lo reflejó, ¿no? Como digo, hasta el día de su fallecimiento, en esas publicaciones en ese diario. ¿El Peñón de Ifax está cerca y tiene que ver también con misterios o simplemente es un sitio bonito para mirar desde Alicante? No, el Peñón de Ifax, como te decía, es esta leyenda que te mencionaba de las sirenas, ¿no? Las sirenas que empujaban a ese gigante malvado que hundía las embarcaciones de los pescadores de la zona, de la época, y esa es la parte de folclore, la parte histórica, pues es un peñón, la verdad es que bastante imponente, ¿no? Hablamos de cientos de metros de altitud, es un peñasco bastante recio que nos recuerda mucho al Puig Campana, de ahí esa similitud que te comentaba entre este triángulo magnético especial, ¿no? Y en la provincia, castillos templarios y presencia templaria, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sabes que aquí, la verdad, que en otros lugares del mundo dejaron los templarios un legado más que notable, ¿no? El castillo de Lorcha, por ejemplo, donde tenemos ese legado templario. Y además es curioso porque, fíjate, siempre se ha dicho, Miguel, tú lo sabes también como yo, que los templarios no elegían sus asentamientos, por así decirlo, de una manera aleatoria, ¿no? Se hablaban de corrientes terúlicas, se hablaban de lugares de poder, ¿no? Lugares que eran muy especiales por diferentes motivos, y son lugares que solamente ellos sabrán, ¿no? Es un secreto que se llevaron a la tumba, nunca mejor dicho, y que nunca realmente sabremos el porqué en esa ubicación en concreto y no en otro sitio, ¿no? Me imagino que también por temas estratégicos, ¿no? Por temas políticos o por temas religiosos. Pero el tema del lugar mágico, y nunca mejor dicho en este caso, en el caso de los templarios, era un poquito por esa vía, ¿no? ¿Y el castillo cómo se llama, el que tú consideras más...? El castillo de Lorcha. Sí, el castillo templario de Lorcha es un referente en ese sentido. Vale. Elche.
Nos quedaría, no podemos dejar pasar Alicante sin Elche, la Dama de Elche, un lugar extraño con un palmeral tremendo, ¿no? De los más importantes de esta parte de Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la Dama de Elche ahora es que es uno de los grandes misterios de aquí de la provincia de Alicante, ¿no? Y fíjate que hasta el día de hoy todavía me atrevería a decir que ni siquiera se sabe quién realmente era la Dama de Elche, ¿no? Porque, claro, cuando aquel labrador con ese famoso golpe de azada rescata de manera, en fin, fortuita esa estatua que llegó a decirse que incluso era un osario, ¿no? Por aquel orificio que tiene en la parte posterior de ese torso, pero realmente por esa manera de representarla, ¿no? Con esas joyas, con esa vestimenta, dicen que podía ser una persona de alta alcurnia, ¿no? Realmente una sacerdotisa, incluso se llegó a hipotetizar, ¿no? Pero realmente no se ha llegado nunca a historias del destino o de la propia historia, pues quedaba un poquito más rezagado en cuanto a Valencia y Alicante, en cuanto a esos lugares mágicos. De hecho, en la bibliografía que recogí, por ejemplo, bueno, el prólogo, por ejemplo, de Jesús Callejo y de Claudio de Madrid Montezuma también lo constataban, ¿no? Que habían recogido en sus Españas mágicas, la que escribió en conjunto con Javier Sierra y con la España mágica de Pedro Amorós, también lo reflejaban, ¿no? Esa escasez, entre comillas, de esos lugares mágicos de Castellón, pero también los tiene y son muy curiosos. Peñíscola, el Papaluna, templarios también en la zona y gigantes. Cuéntame dónde se pueden encontrar gigantes en Castellón. Bueno, en Castellón tenemos una historia que es más cerca de un cuento infantil que de una leyenda histórica, que es el famoso gigante Tombatosals, ¿no? El tumbamontañas, ¿no? En valenciano. Era un gigante que estaba pues rodeado de amigos como Bufanúvols y otras series de seres mitológicos dentro de ese mundo de fantasía literaria, y bueno, que representan un poquito representativos, ¿no? a la madre tierra, ¿no? Aire, tierra, fuego, viento, y bueno, una manera muy bonita, muy interesante, muy curiosa de representar esos elementos para trasladarlos a esa parte más infantil, ¿no? Que son los niños. Es una manera muy curiosa, pero bueno, es una leyenda que no tiene mayor historia, ¿no? Es simplemente un cuento infantil con esos seres mitológicos representados de esa forma. Aguas milagrosas. ¿Hay aguas milagrosas en Castellón? Sí, por ejemplo, la fuente de Catí. Ahí contaban en Castellón que en la fuente de Catí, según la leyenda, una invidente que paseaba por la zona dijo escuchar la voz de la Virgen, una voz aterciopelada que la acompañaba en ese paseo nocturno. La invidente llega hasta más o menos a colocarse enfrente de una fuente de la zona, que es la fuente de Catí. Según contaba esta señora, o la propia leyenda, pues la Virgen la invita a lavarse la cara y las manos en esa fuente y milagrosamente se cura de esa invidencia, ¿no? Bueno, pues esto se extrapoló, igual que pasa con las cuevas de Vinromà, ¿no? Dentro de esa parte de folclore, a prácticamente toda la población y, pues evidentemente, imagínate, ¿no? Pues, curiosos, personas que tenían ansias por acercarse a ver el milagro, ¿no? Y, por supuesto, pues a curarse de sus propias enfermedades. Y bueno, pues eso es como sucede en todo ese tipo de casos, ¿no? Pues hay un porcentaje muy alto de leyenda que no es real y una parte de historia que nunca sabremos lo maravilloso, ¿no? Lo fantástico, lo interesante, que nunca llegamos a saber si eso realmente fue así o no fue así, ¿no? Pero bueno, es un lugar también muy bonito. Sabes que todas las aldeas, todos los pueblos, por suerte aquí en España, en la Comunidad Valenciana, concretamente que estamos hablando, son numerosos, son muy a eso, ¿no? A la mano de Satanás, de Belcebú. Y las monjas caspolinas, que era una especie de tribunal religioso, eran las que decidían si era realmente un endemoniado o no. Y después de ese beneplácito, de esa sentencia, pues se procedía a realizar ese ritual, ese exorcismo a esos endemoniados. Se hablaba incluso de que testigos habían visto personas que habían estado en estado de levitación, etcétera, ¿no? Pero bueno, como te digo, te voy a repetir, es muy difícil distinguir entre la realidad y la ficción esa parte de leyenda, ¿no? ¿Y sigue activa la Iglesia en la actualidad? Sí, bueno, no sigue activa, pero bueno, podemos parte de ella sí, que es la que donde está el monasterio, y la parte antigua, podríamos decirlo así, que es la que se puede también visitar. Podemos visitar todo el complejo, por supuesto. De hecho, decirte que hubo un incendio bastante importante en las entrañas de la parte antigua, que se restauró, en fin, pero hubieron daños bastante grandes.
Pero bueno, sí, podemos, te decía al principio, visitarla sin problemas, y la verdad es que, bueno, y por supuesto el sitio donde está el enclave es maravilloso, un silencio sepulcral porque está en mitad de la montaña, y es un sitio, pues bueno, pues que entre el silencio, conocer la historia y estar allí mismo in situ es algo inolvidable. Igual te pillo un día de este verano, algunos días de este verano para ir a verlo, ¿vale? Te guía. Cuando quieras, cuando quieras. ...50 lugares mágicos de la Comunidad Valenciana. Hemos dado una pequeña vuelta con Jorge Sánchez, nuestro invitado de hoy, por este lugar mágico. Jorge, ¿forma de contacto contigo? Porque te voy a pillar para que me sirvas de guía. Bueno, pues tenéis en redes sociales, Facebook, Twitter, como Jorge Sánchez. El correo es documento omni, con 2 O's, documentoomni@gmail.com. Y bueno, después ahí estamos en internet, en todos sitios, Miguel. Como hoy en día no podemos escaparnos de nada. Sí, señor. Perfecto, que sigas viajando, que nos sigas enseñando sitios mágicos. Claro que sí. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta ahora. Por hoy terminamos. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos aquí en nuestra casa, la vuestra, en Radio Nacional, en la Casa de la Radio. Y la radio continúa y os invitamos a seguir en esta sintonía. A partir de ahora, viaje al centro de la noche con nuestros compañeros, nuestra compañera Amaya Prieto. Nosotros volvemos en 7 días, cargados de más misterios y con más temas para investigar y compartir juntos. Será un placer hacerlo. Aquí os esperamos. Hasta entonces, feliz semana, y hasta las 4, las 3 en Canarias, un poco de nuestra mejor música.